En las charlas anteriores vimos primero el concepto de infinito y algunas de las limitaciones que tiene tanto el propio concepto de infinito como el continuo, que está vinculado directamente, eso forman parte de los mismos conceptos matemáticos, los problemas que tienen para describir el mundo real. Después en la segunda charla analizamos de qué forma, prestando atención al mundo que nos rodea, una de las escuelas de pensamiento de la antigua Grecia llegó a la conclusión de que la materia tenía que tener un límite para su división última, que no era posible desagregar la materia hasta quedarnos con nada. Vimos que surgió esa escuela junto con una segunda escuela de pensamiento que, al contrario, creía que el mundo, lejos de ser discontinuo, como llegó a la conclusión la primera escuela, tenía que ser continuo y de formas ideales, invariable, algo perfecto. El mundo de las ideas de Platón, donde los triángulos son triángulos perfectos, los círculos lo mismo. Desde ese punto de vista, Platón y Euclides comparten la misma filosofía en cuanto a la idealidad de los objetos. Platón le agrega conceptos más humanos, más sociales, de modo tal que hasta la sociedad tiene ideales perfectos, existen sociedades perfectas, existen gobernantes perfectos, según él tenían que ser los filósofos, obviamente. Y las dos escuelas antagónicas, por decir de alguna forma, todavía mantienen sus disputas hasta el día de hoy. Siempre gana la escuela platónica, es inevitable. Pero la realidad está del otro lado. Permanentemente la escuela atomista y todas sus consecuencias golpea la puerta del razonamiento y dice, no, las cosas no son ideales. El mundo es como es gracias a que es discontinuo y caótico. Hoy voy a traer a escena a otro filósofo de la antigua Grecia, que no es conocido tanto por sí mismo como por su paradoja más conocida. Debe ser la paradoja más conocida de la historia de la humanidad. Es la paradoja de Aquiles y la tortuga. El filósofo es Zenón de la ciudad de Elea, que según nos cuenta Aristóteles, no han quedado escritos directos de Zenón, justamente, según decía Aristóteles, Zenón planteó varias paradojas con intención de demostrar que el movimiento no existe, o mejor dicho, que el movimiento no es posible. Así nos llega a nosotros la historia. Y dentro de todas las paradojas del movimiento que planteó Zenón, hay una que trascendió, diría, todas las opciones de documentación. Yo recuerdo hasta una película del conejo Bugs Bunny corriendo una tortuga y la tortuga haciendo trampas para poder ganar la carrera. El conejo siendo de Aquiles, por supuesto. La paradoja plantea una carrera hipotética entre un atleta formidable como era Aquiles y una tortuga. Imposible que la tortuga pueda competir con semejante oponente, de modo que Aquiles le da una ventaja. Cuando se inicia la carrera, Aquiles está en el punto de partida y, suponiendo que la carrera fuera de 100 metros, la tortuga se ubica a los 90 metros del punto de partida, ya y no más de la llegada. Claro, pero Aquiles es 100 veces más rápido que la tortuga, por lo menos 100 veces más rápido. Y si le damos las capacidades atléticas de un campeón olímpico actual, en 9 segundos, Aquiles llega a la posición donde estaba la tortuga, a los 90 metros. Y en esos 9 segundos, la tortuga, haciendo su mejor esfuerzo, logró avanzar apenas 90 centímetros. Bueno, lo suficiente para que Aquiles no lo alcance. Pero él está ahí nomás. Entonces, en menos de una décima de segundo, Aquiles recorre los 90 centímetros que lo separan de la tortuga.
pero en ese pequeño tiempo la tortuga avanzó apenas un poquito más. Y cuando Aquiles recorre una nueva distancia, otra vez la tortuga se alejó. Se le escapa la tortuga, de acuerdo a una famosa frase de Maradona. Siguiendo con el planteo, lo que en principio Zenón demuestra entre comillas, es que el movimiento es imposible. No hay forma de que Aquiles le pueda ganar la carrera a la tortuga si la tortuga arranca adelantada con respecto a la posición de Aquiles. Bueno, esa es la versión que nos ha llegado a nosotros de la paradoja que planteaba Zenón. Dicen que cuando planteaba este tipo de paradojas, alguno de los que estaba rodeando a Zenón, después de terminar su explicación, se paró y se puso a dar vueltas alrededor de Zenón para mostrarle que el movimiento era posible. Bueno, por supuesto. Yo no puedo creer que Zenón creyera que el movimiento era imposible. Lo que estaba planteando Zenón es, dada esta circunstancia, esto requiere una explicación, que es una cosa muy distinta. Hay otra paradoja que es mucho más fácil de poner en números, o de hacer las cuentas, por decirlo de alguna forma. Es la paradoja de la flecha que no llega al árbol. Se supone que hay un arquero que dispara una flecha. Imaginemos que el arquero está a 20 metros del árbol, dispara la flecha, pero Zenón hace lo mismo que con Aquiles y la tortuga, va dividiendo el recorrido en partes. Dice, bueno, antes de hacer los 20 metros, la flecha debe recorrer los 10 primeros metros, la mitad. Una vez que cumple esa parte del recorrido, todavía le queda por recorrer 10 metros, la otra mitad. Pero antes de recorrer esa mitad, le falta la mitad de esa mitad, o sea, la cuarta parte, 5 metros. Y así siguiendo. Es una progresión o una serie que ya vimos en la charla anterior. Es un medio al primero, después un cuarto, después un octavo, después un 16avo, y así siguiendo. Y ya vimos que esa serie de infinitos términos tiene una suma finita. En la actualidad se dice que Zenón no pudo resolver su paradoja porque le faltaban herramientas matemáticas. Eso lo he escuchado montones de veces. Y acá voy a ser muy duro. Cualquier persona que dice eso, en primera instancia está diciendo que Zenón era muy corto de entendederas. Zenón no podía ignorar, como mostré en la charla anterior, que sumando todos los fragmentos que forman el recorrido, la suma de todos esos fragmentos tenía que dar 20 metros. ¿Qué otra cosa iba a dar? Si eran los fragmentos del recorrido inicial lo que se está sumando. En realidad lo que demuestra quien afirma eso, que a Zenón le faltaban matemáticas para demostrar o resolver su paradoja, está demostrando que no entendió nada. Lo que decía Zenón no es que no sabía cuánto tenía que recorrer la flecha. La flecha tenía que recorrer 20 metros. Eso Zenón lo tenía clarísimo. No podía no tenerlo clarísimo. Lo que decía Zenón es que si en ese recorrido hay que hacer infinitas etapas, no se puede hacer el recorrido. Y eso es absolutamente cierto. Lo era hace 2500 años y lo es actualmente. Lo que pasa es que las matemáticas actuales, o quienes manejan las matemáticas actuales, dan por sentado que es lo mismo calcular que hacer. O sea, yo calculo que tengo que recorrer 20 metros. Listo, resolví la paradoja. No. Zenón no decía eso. Zenón decía, si tenés que hacer este pasito, después este otro, después este otro, después este otro, y son infinitos los pasos que hay que hacer, no hay forma de hacerlo. Eso es exactamente lo mismo que dije en la primera charla. Alineando puntos sin dimensión, uno detrás del otro, es imposible generar un segmento de recta. La única forma es diciendo, acá hay infinitos puntos. Yo digo, en este segmento, que me quedó de la charla anterior, si esto fuera una recta euclidiana y este fuera un segmento de recta, yo puedo decir acá hay infinitos puntos. No puedo poner infinitos puntos. Eso es lo que decía Zenón. Las paradojas de Zenón, dicen que si el espacio es continuo, o sea, la cantidad de etapas a recorrer son infinitas,
es imposible moverse. Y la gente se ha quedado sencillamente con que, bueno, no, si yo calculo la distancia ya está. El problema era ese. No, no, no. En alguna manera, Zenón estaba diciendo lo mismo que Demócrito. Demócrito decía, la materia no puede ser continua, en el lugar tiene que cortarse la división de la materia. Y Zenón decía, si el espacio fuera continuo, el movimiento sería imposible. Es las dos caras de la misma moneda. Todo nos lleva a que el espacio, en el caso de Zenón, o la materia, en el caso de Demócrito, tienen que ser discretos, tienen que ser puntos separados uno de otro. No estoy diciendo nada nuevo. Lo sabe todo el mundo que hace o que usa este video, por ejemplo. Este video no tiene infinitos puntos. Sería muy divertido pedirle a un fabricante de software que genere un software capaz de obtener una imagen con infinitos puntos. Es imposible. Tan imposible como que Aquiles alcance la tortuga si hay infinitos etapas a recorrer. Los videos tienen cierta resolución, cierta cantidad de píxeles. Los píxeles de la pantalla de video que ustedes están viendo son el equivalente a los átomos que planteaba Demócrito. Demócrito decía, si yo puedo ver el movimiento, tiene que haber unidades discretas que me permitan generar el movimiento, exactamente igual que lo que decía Zenón, si no son discretas, no se puede mover. Pero eso nos lleva a un problema que es el tema fundamental de esta charla, que es el tema del vacío. Si la materia es discreta, si el espacio es discreto, eso obliga a que haya algo entre las piezas discretas. Lo voy a poner más fácil. Dentro de la escuela de Demócrito, no solo se afirmaba que la materia estaba formada por elementos indestructibles de tamaño tan minúsculo que eran invisibles, sino que esos entes, átomos, estaban en perpetuo movimiento. Exactamente igual que lo que plantea la teoría atómica actual, solo que ahora no nos llama la atención. El gas tiene todas sus moléculas en movimiento. Cualquiera que haya estudiado la teoría cinética de los gases parte de ese supuesto. Toda la materia tiene movimiento. Pero uno puede concebir entes discretos, por ejemplo granos de arena, pero puede tenerlos tan pegados uno al otro que no se mueven. Si los entes los dejo moverse es porque hay espacio entre medio que les permite moverse. ¿Y cómo sabía Demócrito que había movimiento en los entes esos que él planteaba como indivisibles de la materia? Bueno, observando, experimentando con sus sentidos. Si alguien puede oler un perfume en una habitación donde no corre viento, significa varias cosas. Una, que los átomos, según lo llamaría de perfume, moléculas diríamos nosotros, son diferentes a los del aire, porque si no, nuestro olfato sería incapaz de diferenciar el perfume de una flor del aire que nos rodea. Y segundo, que esos átomos, moléculas de perfume, tienen que viajar a través del aire. No solo tienen que ser tan diminutos como los del aire, sino que además tienen que viajar a través del aire. ¿Y cómo van a viajar si no tienen movimiento? Bueno, lo mismo pasa cuando ponemos vino en agua. El vino se difunde a todo el vaso, aunque no hagamos nada, es cuestión de darle tiempo, de modo tal que, observando sencillamente, es fácil comprender que no solo hace falta que la materia tenga un límite de división, sino que además esas partículas elementales, átomos, requieren estar en perpetuo movimiento. Era parte de la teoría atómica de Demócrito y es parte de la teoría atómica de Dalton y de los conceptos que manejamos en la actualidad. Observando sencillamente, observando y describiendo. Pero claro, si había movimiento había espacios libres. No nada. La nada es otra cosa. Ya vamos a entrar en el detalle de la nada. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Imagino que todos los que están viendo este video alguna vez jugaron a las cartas.
juegos más o menos complicados, desde el póker, el truco, la escoba de 15, la casita robada. Las cartas son como los átomos de Demócrito. Se puede jugar a las cartas porque son un número finito de cartas. Las cartas españolas es un mazo de 40 naipes. Oros, copas, espadas y bastos. Y con eso podemos hacer montones de juegos, igual que con los átomos. Con 40 cartas se pueden jugar infinidad de juegos, innumerable cantidad de juegos. Y con 92 átomos en el concepto inicial, con los 20 que nos rodean regularmente, se observa toda la diversidad de materiales que tenemos a nuestro alrededor. Pero imaginen que quiero jugar a las cartas dentro de la cajita en que vienen los naipes. No le damos espacio para que se muevan las cartas. Vamos a jugar al truco dentro del estuche en el que vienen las cartas. No lo pienso intentar. ¿Qué hace falta para jugar a paz de más de un jugador? Espacio libre. ¿Libre de qué? De cartas. No hace falta nada. En la nada no se puede transportar ni apoyar nada. Hace falta una mesa, hace falta sillas, hace falta jugadores, pero sobre todo hace falta espacio para que las cartas se muevan. Entonces tenemos prácticamente lo mismo que decía Demócrito. Partículas indivisibles, los naipes. Por supuesto que se puede romper una carta, pero no se puede jugar al truco después de romper las cartas. O sea, dentro de las reglas de juego, las cartas son indivisibles. Pero para que las cartas, para poder jugar, tienen que estar en movimiento. Y para estar en movimiento hace falta espacios vacíos. O sea, el vacío forma parte inevitable de un mundo discreto. Pero un vacío es ocupable. Esa es la diferencia con la nada. La nada no admite definición. A ver, todos hemos jugado a la batalla naval, ¿o no? No es difícil averiguar de qué se trata. Es un juego en un papel cuadriculado en el que uno elige cuadraditos, dice 4 cuadraditos son un crucero, 5 cuadraditos son un portaaviones, etc. Cada uno dibuja sus embarcaciones, no le muestra el tablero al adversario, y en la cuadrícula hemos identificado filas y columnas. Filas con números, por ejemplo, y columnas con letras. De modo tal que cada adversario por turno dice A9, C7, elige un juego de coordenadas. Y con ese juego de coordenadas le dice al adversario, te acabo de hacer un disparo. Y el adversario mira su tablero, se fija en C9 qué es lo que hay. Si había un cuadradito lleno que formaba parte de un barco, dice tocado. Si era el último cuadradito lleno del barco que estaban bombardeando, dice hundido. No quedan cuadraditos por defender. Y si no cae ningún cuadradito ocupado, dice agua. Imagínense que quieren jugar a la batalla naval, pero sin espacios en blanco, sin cuadraditos vacíos. Bueno, sería fácil pegarle a los barcos del adversario, por supuesto. Medio tonto el juego. Siempre hace falta, en un mundo discreto, siempre hace falta espacios vacíos. Pero el vacío es algo que se ha rechazado históricamente. De hecho, la escuela platónica lo rechazó y generó una frase. La frase era: la naturaleza aborrece el vacío. Una forma de verlo. Otro era la frase dicha de la forma: el horror al vacío. Esa frase, ese concepto, perduró durante más de 2000 años en el mundo científico, en el mundo filosófico, en el mundo de las inquietudes del conocimiento. Pero el vacío es necesario. Lo plantearon los primeros atomistas, lo planteó Dalton, se lo plantea en la actualidad. Pero en la física del continuo, el vacío sigue sin existir. Existe la mecánica cuántica. La mecánica cuántica plantea la existencia del vacío, y es más, plantea un vacío hiperactivo. Ya vamos a entrar en ese concepto. No es un vacío inactivo. Pero la gran parte de la física no. La física sigue utilizando el continuo. El continuo no requiere
ni cosas discretas, ni espacio vacío, está todo lleno. Lleno, bien, yo digo de matemáticas, de puntos platónicos, elijan ustedes. El mundo real no se comporta de esa forma. ¿Y qué es la nada en todo esto? Primero dije, la nada no admite definición. Bueno, la nada, voy a usar una analogía de algo que ya expliqué. El juego de cartas es imposible sin espacios vacíos. ¿Qué es la nada en un juego de cartas? Bueno, la nada son los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. La carta de dos enamorados que no están jugando. Todo aquello que no interactúa con el juego es la nada. Cuando uno define un juego con reglas de juego, obligatoriamente cualquier juego, piensen en lo que piensen, requiere etapas discretas y espacios vacíos. Y todo aquello que no forma parte del juego, que no interactúa con el juego, es la nada. Aunque ustedes digan, no, un momento, los satélites existen, las estrellas existen, existen las flores afuera de la mesa de juego, etc. Sí, pero para el truco una rosa es nada. Para el truco lo que importa son los adversarios, las cartas, la distribución de las cartas y el juego en sí mismo. Lo otro es la nada. Con la física pasa lo mismo. La física se encarga de las interacciones en el mundo real. Todo aquello que no es interacción es la nada. Pero las interacciones requieren espacios vacíos. No puedo interaccionar, no puedo mover algo si no tengo espacios vacíos. Pero el vacío es el vacío. El vacío forma parte de la física, sí, por supuesto. Pero, ¿y si más allá de la materia y del vacío hay algo con lo que no se puede interactuar? No, es nada. Para la física es nada. Y de eso estamos hablando. Yo entiendo la física como todo aquello que interacciona y que permite definir lo que llamamos realidad. Todo aquello que escapa a esa definición es parte de la nada. ¿Las matemáticas son parte de la física? Sí, claro. Se interactúa con las matemáticas. Y gran parte de la física se describe con las matemáticas. ¿Los ideales platónicos forman parte de la física? Sí, por supuesto. El cerebro concibió los ideales platónicos. Hay interacciones. No hay forma de generar triángulos ideales si no hay algo interaccionando con eso. Eso no quiere decir que formen parte del mundo de las interacciones. Ya cuando estudiemos las dimensiones del universo y veamos de qué forma interactúa un objeto de 2 dimensiones con un objeto de 3 dimensiones, vamos a entender un poco más esto de ideales y el mundo físico, pero no quiere decir que si yo soy capaz de concebir un ideal, los ideales están fuera de la física. No, si soy capaz de concebirlos, forman parte de la física. No es que interactúen conmigo, pero si soy capaz de imaginarlos, forman parte de la realidad que yo estoy describiendo. Lo que no forma parte de la realidad es aquello que es inimaginable, aquello que no interactúa con nosotros. Bueno, todo esto nos va llevando a concebir las bases de lo que yo llamo el mundo de la física. Y el objetivo de todas estas charlas no era discutir la filosofía de los antiguos. La filosofía de los antiguos griegos es maravillosa porque no estaba tan poblada de conocimientos superfluos y de supuestas sabidurías que se han transformado en dogmáticas en la actualidad. Estaban descubriendo el mundo, como un chico cuando descubre el mundo. Es maravilloso ver el mundo a través de los ojos de un chico y es maravilloso ver el mundo a través de los primeros pensadores. Y la física actual eligió un camino, eligió el camino de Platón. O sea, Platón se mantiene invicto desde que originó sus diálogos, fabricó un Sócrates que es el que conocemos nosotros y dejó toda una herencia del continuo y de formas ideales. La física actual está impregnada de todo eso. Lo que yo quiero analizar con algún detalle es justamente la física tal cual la aprendemos y la usamos en la actualidad,
y qué cosas considero que se han transformado en dogmas dentro de la física, en el sentido que se repiten sin entenderlas. Un dogma es sencillamente una declaración de algo, una afirmación, sin una explicación. Yo creo que la física ha perdido la capacidad de explicar los fenómenos, en muchos casos. La matemática del continuo y la del infinito es una gran responsable de eso, y nos hemos remontado hacia atrás para ver cómo nació todo esto. Pero lo que me importa es ahora, me importan las teorías cosmológicas, me importa la termodinámica, me importa la física cuántica, y me importa el pensamiento crítico, porque si la ciencia, hija de la filosofía, supuestamente la base de la búsqueda del conocimiento y del pensamiento crítico, se transforma en dogmática, eso significa que los seres humanos estamos perdiendo la capacidad de criticar la información que recibimos. Las teorías científicas son parte de la información que recibimos. Si eso lo aceptamos como un dogma y lo recitamos sin saber de qué estamos hablando, ¿qué se puede esperar de las noticias que nos llegan, ya sean de política, de economía, de fenómenos sociales? O sea, el objetivo de todas estas charlas, ya puedo decirlo con más claridad, es defender el pensamiento crítico. Es tratar de demostrar que el futuro no existe, que tenemos libre albedrío. Demostrar, no mostrar. Quiero demostrar que todo eso existe y que tenemos la oportunidad de utilizarlo en defensa propia. Defensa propia significa en defensa del individuo, por encima de el poder. Acá no voy a poner los poderosos. El poder se adueña de todo. El poder quiere un mundo ideal y sin cambios, ya lo dije antes, y quiere que no se lo critique, quiere que no se analice la realidad, quiere que se reciten los dogmas de turno. Y contra eso van estas charlas, tratando de mostrar en la parte que es fácil de demostrar. Alguien cree en general que la matemática es más complicada que las ciencias sociales porque tiene montones de ecuaciones y procedimientos y demás. Pero la matemática es demostrable, la física es comprobable. Las ciencias sociales requieren otro tipo de manejo. Pero si nos volvemos dogmáticos en los manejos de las cosas que se pueden demostrar, ¿qué se espera de las ciencias sociales? De eso tratan las próximas charlas. Así que si son gustosos, los espero.